Eduardo Orozco Velasco. Él es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera, donde hizo la especialidad de oftalmología, así como la subespecialidad de enfermedades inflamatorias oculares y segmento anterior. Posteriormente trabajó como oftalmólogo en la Clínica Condesa y actualmente trabaja en el Seguro Social en Guadalajara. El día de hoy nos va a hablar del tema toxoplasmosis ocular. Y pues muchas gracias, Eduardo, por, la, por aceptar la invitación, por la premura de la clase y pues todo tuyo, el micrófono y la pantalla. Yo creo que ya todavía no. Un segundito, ahorita te van a habilitar. Eh, pues no sé si quieres mientras ir platicando algo, Eduardo, mientras te habilitan como anfitrión. No, pues más bien al contrario, gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya, ojalá que esto sea el inicio de una colaboración entre nosotros y tú, que nos puedes aportar mucho, tanto de segmento como de uveitis. No, pues yo encantado cuando quieran. Ahora sí Muchísimas que gracias. en lo que pueda ayudar, se los comparto. Perfectísimo, muchas gracias. Ya El está día de hoy nos Mau. encontramos desde este evento especial que estamos realizando en colaboración con la Oficina de Turismo de Ceará. Creo que ya. Ya, listo. Y un favorzote, Mau, ¿puedes silenciar los micrófonos de los que no sean Eduardo? Sí, doctor. Gracias. A ver, 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 a ver. ¿Y están viendo la pantalla? Sí, se ve. Pues bueno, escogí este tema porque es en realidad muy frecuente, o sea, es una de las cosas que cualquier psicólogo general en su vida va a ver y es importante identificarla y saberla tratar, precisamente por la frecuencia. Y pues bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito intracelular obligado, Toxoplasma gondii. Es la causa más frecuente de uveitis posterior de etiología infecciosa en el mundo. Y pues es una zoonosis mundial y se estima que aproximadamente infecta a 1/3 de la población mundial. En alguna ocasión, de hecho, leí un artículo en el que decía que, o al menos describía al parásito como uno de los parásitos más exitosos que existen por los mecanismos que tiene para evadir al sistema inmunológico y cómo ha sido completamente imposible de erradicar. Se estima que aproximadamente el 2% de las infecciones sistémicas por Toxoplasma gondii producirán alguna alteración ocular. Sin embargo, hay países donde este 2% puede subir hasta 18%, como en Brasil. Este es un mapa de la distribución de la toxoplasmosis, o sea, habla de la seropositividad. Como pueden ver, aquí donde están los de más de 60% de seropositividad, está Brasil, que de hecho es uno de los países en el planeta que más toxoplasmosis ven. México no se queda atrás, pero en general, de los países que más escriben sobre toxoplasmosis y que más investigan, pues es Brasil, precisamente. En Europa, por ejemplo, uno de los países que más toxoplasmosis tienen es Francia. Pues bueno, aquí en México, los estados que están en azul son estados que se supone menos de 30% de seropositividad. En promedio en México oscila híjole, es que depende de dónde lo lean. Aquí oscila entre el 15 y el 30 y ahí
algunos estados en los que puede llegar hasta 60-80% de seropositividad, entonces en realidad es algo variable. Los estados que están en rojo son estados que tienen más de 30% de seropositividad. Pero como les decía, y todo lo que está en blanco no hay datos. O sea, como la estadística y la salud pública en México es un poquito atrasada. Perdón, Eduardo, perdón que te interrumpa. Creo que tú eres el que puede silenciar los micrófonos que estén haciendo ruido. Veamos. ¿Tienes idea de dónde? Tienes que abrir el menú de participantes. Ajá. Y en el microfonito le tienes que dar clic para... Ya, ok. Listo. Sí, que ya está, ¿no? Perfecto, adelante, Eduardo, gracias. Ok, bueno, como les decía, la seroprevalencia en México puede llegar a ser tan alta como 60-80%, si bien el promedio es más o menos entre el 30%. Y pues bueno, la toxoplasmosis es de hecho una enfermedad muy interesante. Hay diferentes genotipos y hay 3 cepas principales. Las cepas tipo 1 son las cepas de mayor virulencia y de mayor agresividad. Estas son las que predominan, por ejemplo, en Sudamérica. Bueno, son las que se encuentran más en infecciones agresivas. Las tipo 2 son cepas de menos virulencia y tienden a estar más relacionadas en enfermedades en pacientes que son más susceptibles, como toxoplasmosis congénitas y en los pacientes inmunosuprimidos cuando tienen reactivaciones. Y las tipo 3 son más virulentas, hablando de animales, o sea, rara vez causan infección humana. Y de hecho, si leen sobre toxoplasmosis, les van a decir cepas, no 1, no 2, que son cepas atípicas, que son las que predominan en Sudamérica. Por ejemplo, hay toxoplasmosis en Norteamérica y en Europa que tienden a ser tipo 2 y tienden a ser más leves. En general, las cepas atípicas que hay aquí en México y en Latinoamérica en general tienden a tener un curso más agresivo. Pues esto tiene que ver, estas dos cosas básicamente resumen el cómo explicar las manifestaciones de la toxoplasmosis. O sea, es una interacción muy compleja entre la virulencia del parásito y la vulnerabilidad del huésped. O sea, si tenemos una cepa poco agresiva en un paciente inmunocompetente, probablemente tengamos una enfermedad más tranquila. Caso contrario, si tenemos un parásito muy virulento y un paciente inmunocompetente, pues tendremos una presentación tan agresiva que incluso puede padecer otra infección. Y estas dos cosas son las que explican que haya un espectro de presentación para la enfermedad. Y pues bueno, sabemos que Toxoplasma gondii tiene un huésped definitivo, que es el gato, que es el que en donde va a reproducirse y perpetuarse la infección a través de las heces de gato que están contaminadas con quistes. Llegarán a otros animales o a los humanos por medio del agua contaminada. Actualmente se acepta que el medio de contagio más frecuente es el agua contaminada. Si le preguntan a los pacientes si tienen convivencia o tienen gatos, la mayoría les van a decir que no. Pero también es común en pacientes que acostumbran comer carne cruda, porque, bueno, los quistes tisulares se depositan en los músculos y eso es lo que comemos. Y pues también, como sabemos, existe la toxoplasmosis congénita, entonces otra vía de transmisión es la transplacentaria. Y bueno, las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis, estos son como los 4 escenarios importantes. Son muy diferentes porque tienen implicaciones, detalles con el tratamiento, pues es importante establecer de qué tipo de paciente estamos hablando.
También dependiendo del tipo de paciente que tengamos, pues es cómo van a influir en sus manifestaciones clínicas. Pero en general la toxoplasmosis más frecuente en la actualidad se acepta que es la variedad adquirida. Las congénitas y las del embarazo son un poco más raras, pero la adquirida de los adultos es la más común. Con respecto a la toxoplasmosis congénita, el riesgo de transmisión es inversamente proporcional a la severidad. Es mucho más frecuente en el segundo y en el tercer trimestre, pero evidentemente si se presenta en el primero, es más grave. En general, para que un bebé se infecte por vía transplacentaria, tiene que ser por medio de una infección materna nueva. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que la inmunoglobulina G es la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera hematoplacentaria. Entonces, si una paciente ya tiene serología positiva previa IgG para toxoplasmosis, esto protegerá al bebé. Caso contrario, una primo infección en el embarazo, la madre no tendrá IgG y la IgM no puede atravesar la barrera placentaria y así es como tienen más riesgo de infección. Y bueno, la toxoplasmosis congénita se caracteriza por estas 4 cosas. La llamada tetrada de Sabin, que son las calcificaciones intracraneales, la retinocondilitis y la hidrocefalia. Recordemos que esto estará presente todo junto en un 10% de los casos. Hay pacientes con toxoplasmosis congénita solo con la lesión ocular, solo con la lesión cerebral. Pero, o sea, en general, tenerlo todo al mismo tiempo es del 10%. La afección ocular congénita tiende a ser macular y tiende a ser bilateral, pero no es una regla. O sea, puede tener cualquier presentación y aspecto. Los libros más viejos lo describen como apariencia en rueda de vagón, pero no es una regla, o sea, en realidad puede tener cualquier apariencia. Y bueno, creo que esto ya se los comenté. De hecho, me llegó a tocar ver pacientes con lesiones muy parecidas a esto, que veían 20, 30, una cosa así muy, muy difícil de creer, pero en general, con lesiones de este tipo en la mácula, tienden a tener ceguera legal. Y bueno, hablando de la toxoplasmosis adquirida, la infección sistémica, el 80% de los casos es asintomática. Es por eso que es tan difícil de hacer una estadística o de diagnosticar. Cuando sí tiene síntomas, son síntomas muy inespecíficos, son síntomas muy parecidos a la gripe, linfadenopatías, y esa es otra razón por la que es difícil de diagnosticar. O sea, con síntomas como estos, nadie va a pensar en toxoplasmosis y nadie va a pedir pruebas para toxoplasmosis. Entonces, en donde sí es más característica es en los pacientes inmunocomprometidos, que puede ser tan grave como producir encefalitis. Y en pacientes de este tipo con una enfermedad diseminada, pues pueden tener manifestación en otros órganos, pueden tener compromiso renal, compromiso cardíaco, muscular. El parásito tiene un tropismo muy elevado por 2 tejidos, que es el tejido nervioso, de ahí que prefiere la retina, y el cerebro, y el tejido muscular, de ahí que los quistes tiendan a depositarse en el músculo de los animales y de los humanos. Y pues la toxoplasmosis adquirida ocular, que es la que nos compete. Con respecto a los síntomas oculares, dependen de la severidad o del cuadro inflamatorio que produzcan, pero en general pueden producir disminución de la visión, miedesopsias, fotofobia, ojo rojo, que es como los pacientes se van a presentar. Algunos pueden llegar a tener dolor. Generalmente, si tienen el ojo rojo y fotofobia, es porque tienen mayor compromiso del segmento anterior, tienen una uveitis anterior concomitante. Pero pueden no tenerla o tener una inflamación muy leve y pueden ni siquiera ponerse el ojo rojo. Esta es la apariencia clásica de lo que conocemos como toxoplasmosis típica o clásica. Es un foco de retinitis blanco amarillento
de bordes mal definidos, de un aspecto como cremoso, puede estar ligeramente sobrelevado y generalmente está adyacente a una cicatriz pigmentada. Y pues, como pueden ver, aquí se ve borrosa la imagen por la presencia de inflamación o opacidad del vítreo. Este es el aspecto clásico de una toxoplasmosis y en estos casos el diagnóstico en realidad es muy poco difícil, o sea, es bastante sencillo. La inflamación puede ser bastante marcada y puede tener este aspecto. O sea, puede ser tanta la inflamación que solo veamos la silueta del nervio y más o menos ahí se puede describir el foco de retinitis. A esto es a lo que le llamamos el signo del faro en la niebla. Y pues en estos casos se hace un diagnóstico diferencial, o sea, una panuveitis de esta naturaleza con una necrosis retiniana aguda. Puede pues que también se pueden presentar así. Por ejemplo, este paciente no tiene casi nada de opacidad vítrea y tiene aquí el foco de retinitis. En general, la presencia o no de vitreitis tiene mucho que ver con si el foco atraviesa la membrana limitante interna o no. Si el foco de retinitis atraviesa la membrana limitante interna, habrá inflamación del vítreo. Cuando todavía no pasa, en general el vítreo tiende a estar claro o tener menos inflamación en general. Y esta es otra lesión clásica, el típico foco de retinitis, la lesión blanco, amarillenta, cremosa, al lado de una cicatriz pigmentada, que tiene algo que es muy común en toxoplasmosis, que es la vasculitis de retina. La vasculitis de retina puede estar adyacente al foco de infección o puede estar lejano, o sea, en realidad no importa, puede haber vasculitis 360 en todo el ojo, en toda la retina, como aquí, que si se fijan es muy, muy, muy marcada y muy evidente. Y esto es lo mismo, si se fijan, aquí hay una cicatriz previa y acá está otra. En general, la infección tiende a diseminarse de forma adyacente, o sea, esta lesión cura y si llega a haber una recidiva, tiende a manifestarse al lado, o sea, no es tan común que estén separadas. Y pues, estas se les conocen como placas de Kirielis, que son infiltrados inflamatorios encima de los vasos sanguíneos y tienen esta apariencia. Aquí podemos ver que tienen una apariencia muy, muy característica, estos infiltrados inflamatorios sobre los vasos sanguíneos y se les conoce como placas de Kirielis. La toxoplasmosis no es la única causa de placas de Kirielis, también se pueden ver en tuberculosis, por ejemplo. O sea, no son exclusivas, pero son un signo clínico. Y bueno, esta es la apariencia clásica de una lesión por toxoplasmosis que ya curó. En general se describen como cicatrices pigmentadas. El pigmento no debe usarse como un criterio diagnóstico y, o sea, no es un signo absolutamente de nada más que de cronicidad. O sea, en general, cuando vemos una lesión, si se fijan, esta es una cicatriz que no está pigmentada, toma tiempo, puede tomar 2 meses o más en pigmentar. Si ustedes ven una toxoplasmosis y le dan seguimiento, se darán cuenta que no pigmenta luego. Tiende a tomar tiempo. Una vez leí un artículo que hablaba sobre las bases moleculares de por qué las lesiones de toxo se pigmentan. Dijeron que de hecho es muy típico del fisiopatológico de la toxo. O sea, ellos concluían que el pigmento sí era muy, muy característico. Pero en general el pigmento no es un criterio para decir si la lesión está activa o no. Y en realidad nada más indica pues cronicidad. Este es el aspecto de una lesión de toxoplasmosis y cómo evoluciona en el tiempo. Lo que vemos en un paciente cuando estamos tratando una toxoplasmosis es que el foco de retinitis, los bordes se empiecen a definir más. Si está sobrelevado, que el foco se vaya aplanando, es decir, se va aplanando, se van definiendo sus bordes hasta que se ve ya pasado el tiempo como una cicatriz que en general se tiende a pigmentar.
Pero lo que tenemos que ver, o sea, los criterios para decir, esta lesión está mejorando, es que los bordes se están definiendo y la lesión se está aplanando. En general es muy común que se acompañe de uveitis anterior, o sea, no es nada raro que no sea solo la uveitis posterior, sino que tenga panuveitis, o sea, todo el ojo inflamado. Y la toxoplasmosis es una de las causas de uveitis hipertensiva. En general hay una lista de menos de 10 enfermedades en uveitis que causan hipertensión ocular que vale la pena memorizar porque es un signo diagnóstico útil. La toxoplasmosis es una. Y en general el mecanismo es por trabeculitis. La inflamación genera asolvamiento del trabéculo por trabeculitis, se sube la presión y en general la presión disminuye tratando la causa. O sea, baja uno la inflamación y baja la presión. Y pues bueno, hay variedades atípicas de o sea, me la he pasado repitiendo el toxoplasmosis típica porque hay un grupo de variedades atípicas que tienen consideraciones especiales. La primera es que sea multifocal. En general, como les decía, tiende a ser una lesión única al lado de una cicatriz previa. O si es una primera infección, una lesión única. O sea, no es normal que sea multifocal. En general, esto dificulta incluso el diagnóstico. Cuando ven una toxoplasmosis multifocal, hay que sospechar inmunosupresión. Esto se llama toxoplasmosis punctata externa. Como les decía, el toxoplasma tiene tropismo por el tejido nervioso, entonces en general tiende a afectar las internas de la retina, que es donde están las fibras nerviosas. Sí. La variedad de toxoplasmosis se llama punctata externa porque afecta las capas externas de la retina, como vemos aquí en el OCT. En general, como les decía, como esto es de las capas externas y no atraviesa la membrana limitante interna, no hay mucha inflamación. Si se fijan al vítreo se ve muy, muy claro. Pero al curar deja lesiones, o sea, cicatrices típicas de toxoplasmosis. Esto es atípico por la ubicación donde te está afectando más y por la ausencia o el poco grado de inflamación. Que este es justamente lo atípico. Por ejemplo, los pacientes inmunosuprimidos o con VIH y así, no hacen mucha inflamación, o sea, pueden hacer, aunque esté multifocal, pueden no tener mucha inflamación por su inmunocompromiso. Otra presentación atípica es que sea un foco muy, muy grande de retinitis, de más de 2 diámetros de disco o que no tenga una cicatriz asociada. Estas imágenes, por ejemplo, son toxoplasmosis que bien podrían pasar por un CMV sin problema. Y otra variedad típica es la bilateralidad. O sea, sí hay pacientes que pueden tener toxoplasmosis en los 2 ojos, o sea, sí pueden tener cicatrices de toxoplasmosis en los 2 ojos, lo que podría decir que probablemente se contaminó, o sea, probablemente tiene algún factor de exposición y que se ha reinfectado varias veces. Lo que es atípico es que sea una toxoplasmosis activa y bilateral y simultánea, o sea, que al mismo tiempo tenga inflamación en los 2 ojos. También ahí hay que descartar inmunocompromiso. Una vez tuvimos, me acuerdo, un paciente de 70 años más o menos, con toxo bilateral activa, y no tenía idea y resultó que tenía VIH. O sea, toda una sorpresa. Que hace más difícil el diagnóstico es cuando afecta al nervio óptico. Pueden tener papilitis, pero lo más común es que se inflame el nervio óptico cuando el foco de retinitis está adyacente al nervio óptico. Pueden incluso hacer neuroretinitis, o sea, pueden hacer acúmulo de líquido subretiniano, haciendo un desprendimiento de retina sedoso e incluso una estrella macular. De hecho, la tox es una causa infecciosa de neuroretinitis. En México. No es lo común. Ganó México la No logro encontrar el micrófono que no está silenciado. Ya lo encontré.
Ok. No es lo común, pero en ocasiones el foco de retinitis puede obstruir y pueden haber oclusiones arteriales, como estas dos imágenes, o también venosas. Esa es una presentación atípica y de hecho dificulta un poquito el diagnóstico porque no se ve la imagen clásica. Aquí tenemos la cicatriz pigmentada con el foco de retinitis adyacente que produce esta obstrucción arterial. Y como les decía, en la neuroretinitis pueden hacer acúmulo de líquido subretiniano, un DRCoso, que no es lo común. Si bien en teoría cualquier disrupción de la membrana de Bruch-EPR pueden hacer neovascularizaciones coideas, no es en realidad lo común, nunca me ha tocado ver una. En pacientes con inmunocompromiso severo, o sea, la inflamación puede ser tal que por contigüidad puede inflamarse la coroides e incluso la esclera y producir escleritis. Una escleritis que tiene un foco de retinitis hay que pensar en toxoplasmosis. Pero en general esto te habla de una cepa muy agresiva o un paciente inmunosuprimido. Y toxoplasmosis, esta no es realmente una variedad atípica o que manifieste como la infección activa, pero algunos pacientes, después de haber tenido la toxoplasmosis, pueden desarrollar un síndrome uveítico de Fuchs, que es una asociación, y la retinopatía pigmentaria. Y bueno, como en todas las enfermedades infecciosas, el diagnóstico de las enfermedades infecciosas consiste en demostrar el agente etiológico. En el ojo es muy problemático porque o sea, biopsia del ojo es invasivo y puede conllevar a mucha morbilidad. Entonces, en general, nos aplicamos para el diagnóstico con muestras indirectas, ya sea en líquido cefalorraquídeo, en los casos en los que involucra el sistema nervioso central. Y bueno, lo primero que tienen que saber es que la toxoplasmosis ocular, su diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se puede hacer el diagnóstico así cuando es un clínico clásico y puede ni siquiera ser necesario pedirle estudios. Bueno, la prueba de Sabin-Feldman es una prueba que consiste se trata el suero del paciente con taquizoitos vivos de toxoplasma. Si el suero del paciente tiene anticuerpos, los anticuerpos destruyen la membrana del taquizoito y eso hace que no se pinten con azul de metileno. Eso hace que la prueba es positiva para anticuerpos de toxoplasma. Si el suero del paciente no tiene anticuerpos, pues la membrana del taquizoito quedará intacta y todo se pintará de azul como estas células acá. La prueba de Sabin-Feldman es específica para toxoplasmosis porque pues usa el parásito vivo y esa es precisamente la razón de la que no es una prueba muy práctica. Difícilmente la van a encontrar. Básicamente las hacen en lugares que se dedican a investigación o en hospitales muy, muy, muy específicos. Pero, o sea, en libros antiguos se consideraba como el gold standard, ¿no? Actualmente lo que se usa es la determinación de la serología de anticuerpos IgG y IgM. Recordemos nada más que la IgM indica en general infección reciente y la IgG infecciones más antiguas. La IgG puede tener un periodo de ventana de entre la semana 2 a 4, pero es la que queda de memoria de por vida. Los pacientes que tienen toxoplasmosis, que ya tenían IgGs positivas, cuando tienen reactivaciones, la IgG se suele elevar, no siempre, pero se suele elevar sobre su nivel basal. Y la IgA se tiende a utilizar más en toxoplasmosis congénita, que tiende a ser más sensible que la IgM. Recordemos que si un bebé tiene IgG positiva para toxo es porque en realidad se les pasó la mamá. En una infección congénita, si un bebé tiene IgM o IgA, son sus anticuerpos producidos y pues eso confirma la infección. Por esto que les decía que IgM e IgA no cruzan la barrera. Entonces, si un bebé tiene esto positivo es porque son anticuerpos que él mismo produjo. Y pues bueno, esta es una tabla de más o menos cómo interpretar la serología que no tiene mayor dificultad. O sea, una IgM positiva con IgG negativa es una toxoplasmosis reciente de los últimos 3 meses más.
que todavía no ha hecho memoria. Existe una prueba que se llaman pruebas de avidez, en la que se mide qué tanta afinidad tiene la IgG por toxoplasmosis. Cuando la IgG tiene una avidez baja, se dice que es una infección reciente de los últimos 3 a 6 meses. Cuando la avidez es alta es porque es una memoria de más tiempo y es una infección antigua de más de 1 año. Y pues bueno, existe algo que se llama el coeficiente de Goldman-Widmer, que no se usa solo para toxoplasmosis, se usa para otras enfermedades e infecciones intraoculares, que el propósito es medir la producción de anticuerpos en el humor acuoso comparada con la de la sangre. En general, para hacer una paracentesis y tomar muestra de humor acuoso y medir los anticuerpos de IgG, en general no se hace mucho. Las indicaciones en lesiones atípicas, es decir, cuando hay duda en el diagnóstico, cuando hay una vitritis tan intensa que no deja ver y por lo tanto hay duda en el diagnóstico, o un curso clínico que no tiene respuesta al tratamiento, es decir, que estamos dudando que sea una toxoplasmosis porque no está respondiendo. Y en general, si el cociente es mayor de 3, de 2 más bien, se considera una prueba positiva y esto tiene una sensibilidad más o menos entre el 60 y el 90%. Bien, la PCR no se hace tanto porque no tiene una alta sensibilidad. En general, la indicación para hacer una PCR es más o menos la misma que tomar la muestra por paracentesis, o sea, lesiones atípicas o cuando dudamos o tenemos dudas diagnósticas. La PCR tiene mayor rentabilidad en pacientes inmunosuprimidos. La sensibilidad puede subir hasta 75%. Esto es porque la serología en pacientes inmunosuprimidos no es tan confiable. O sea, si están inmunosuprimidos pueden en realidad no producir anticuerpos. Y pues bueno, los diagnósticos diferenciales, la sífilis y la tuberculosis siempre estarán en el diagnóstico diferencial porque se les conoce como las grandes imitadoras. En general, la sífilis tiende a tener un curso más insidioso y no a producir tanta inflamación, pero al ser la gran imitadora puede tener cualquier presentación. La tuberculosis tiende a ser infiltrados igual, con vasculitis hemorrágicas oclusivas, que como les decía es atípico en toxoplasmosis, pero también se puede presentar, entonces por supuesto que se pueden parecer. La toxoplasmosis es una causa de neuroretinitis, pero no es la única. Es decir, que el diagnóstico diferencial también en casos de neuroretinitis con otras causas como Bartonella. La endoftalmitis endógena puede hacer infiltrados retinianos, pero tiene un curso muy agresivo o más rápido. Esto no es típico de toxoplasma, que no tienden a progresar de esa forma. La necrosis retiniana aguda es causada por virus, siendo zoster el más frecuente, tienden a afectar más la periferia. De hecho, si tienen una panuveitis en un paciente inmunocompetente, digamos que es el principal diagnóstico diferencial en general, en lo que tenemos pruebas que soporten el diagnóstico de toxoplasmosis, se pueden tratar las dos cosas al mismo tiempo. Si se demuestra, por ejemplo, serología positiva para toxoplasmosis, se pueden suspender los antivirales. Pero es como un buen diagnóstico diferencial. A diferencia de toxoplasmosis, el zóster sí tiende a bilateralizar y ahí sí cambia completamente el diagnóstico. La retinitis por citomegalovirus se puede parecer si el foco de necrosis por toxo es muy extenso. Pero en general, el CMV tiende a ser más hemorrágico en su variedad hemorrágica y la variedad granular puede no parecerse tanto. La variedad de angeitis en rama congelada es así, porque toxoplasmosis también es una causa de angeitis en rama congelada. También se puede, otro diagnóstico diferencial es la toxocariasis, la enfermedad de Behçet, que puede hacer infiltrados retinianos y vasculitis de retina. Y los síndromes de puntos blancos, específicamente la coderitis multifocal, ya como secuela se puede parecer mucho. Sin embargo, la coderitis multifocal, si se fijan, tienden a ser cicatrices
más pequeñitas. Y no suelen tener inflamación. Bueno, hay una variedad de cordelitis multifocal con panuveitis que puede hacer más difícil el diagnóstico. Pero los síndromes de puntos blancos en general tienden a ser bilaterales también. Eso puede ayudar a distinguir el cuadro. Y pues bueno, el tratamiento depende mucho del paciente. Y hay variedades que requerían tratamiento invariablemente. En general, el tratamiento únicamente es útil en la fase aguda, es decir, cuando la infección está activa. Si ustedes ven a un paciente con una cicatriz pigmentada ya pasada, no tiene ningún caso dar tratamiento. El objetivo es reducir la duración y la gravedad de la enfermedad. Se dice, si lo leen, la toxoplasmosis es autolimitada, o sea, resolverá sin que le hagan nada en un paciente inmunocompetente. Pero esto puede tardar hasta 8 semanas. Entonces, en general, la tendencia es a tratar. Y pues bueno, las indicaciones de tratamiento son lesiones que amenazan la visión. Es decir, cuando está dentro, cerca de la mácula, cerca del nervio óptico, lesiones mayores de 2 diámetros de disco, persistencia por más de un mes, es lo que les decía, que se autolimitan, sí, pero toma tiempo, casi siempre 6 o 8 semanas. Los pacientes inmunocomprometidos requerirán todos tratamiento, porque esas probablemente no se vayan a autolimitar. Las variedades atípicas y las congénitas y embarazadas por la consideración que tiene el tratamiento de la enfermedad, pero sistémica. Y pues en este estudio que ven aquí, se hizo una encuesta en Brasil, como les decía, en el país que probablemente tiene más toxoplasmosis en el mundo, a especialistas en uveitis y en inflamación. Y básicamente había 2 tendencias, los que tendían a tratar todas y los que tendían a tratar solo las lesiones que amenazan la agudeza visual. Por ejemplo, una vez vi un niño que veía 20/25, que iba a revisión así en general, y al verle el reflejo de fondo, tenía el reflejo disminuido, entonces al dilatarlo tenía una lesión activa de toxoplasmosis en la periferia de la retina, y el niño estaba completamente asintomático. Esa en teoría podría ser, por ejemplo, una indicación de ni siquiera necesitaba tratamiento, la inflamación del vítreo era muy poca, veía 20/25, era periférica, no amenazaba la visión, eso podría dejarse sin tratar. Pero en general, la tendencia es como a tratarlas todas. Y bueno, también si leen sobre toxoplasmosis, verán que describen la terapia clásica, y la terapia clásica se define como pirimetamina, sulfariacina, ácido folínico. La pirimetamina siempre va asociada a ácido folínico, que es como la versión activada del ácido fólico, por sus efectos adversos de producir citopenias, anemia, trombocitopenia, leucopenia. Entonces siempre va aunado a ácido folínico, no fólico, que no son lo mismo. Y les decía, en la literatura está la terapia clásica y todo lo demás. Todas las demás se conocen como alternativas. Aquí en México, también en Brasil, el tratamiento que más se utiliza es trimethoprim con sulfamethoxazol más clindamicina, que es más barato, es mejor tolerado, tienen menos efectos adversos y es más fácil de encontrar. La pirimetamina es bastante difícil de encontrar, es bastante más cara y tiene más probabilidad de efectos adversos que el trimethoprim sulfamethoxazol, aunque sus mecanismos de acción son iguales. La pirimetamina, de hecho, sí necesita ser monitorizada con biometrías hemáticas, a diferencia del trimethoprim con sulfamethoxazol. Y a los pacientes con trimethoprim no solemos dejarles ácido fólico, aunque se puede dejar, o sea, no está de más, pero no solemos dejarles trimethoprim con sulfamethoxazol. Durante el embarazo se puede usar cualquiera de estas terapias después del primer trimestre. Durante el primer trimestre, el medicamento de elección es la escliramicina. Y en los pacientes que no responden a la terapia farmacológica,
o, bueno, que no responden como uno quisiera, se pueden adyuvar con intravitreos, que vamos a ver más adelante. Pero en general, por ejemplo, para los pacientes que son alérgicos a las sulfas, como el sulfamethoxazol y la sulfadiazina, se puede usar combinación de pirimetamina con clindamicina, que ahí sí, pirimetamina con clindamicina, o se puede usar acitromicina como opción. El tratamiento para toxoplasmosis es, de hecho, una de las controversias en toxoplasmosis. No existen estudios como ensayos clínicos bien controlados por obvias razones, por lo difícil que sería encontrar como pacientes y dividirlos por grupos. Y en realidad, ningún tratamiento ha demostrado ser superior a otro. Lo más cercano que encontré fue este estudio, que es un metaanálisis, en el que clasificaban los tratamientos, por ejemplo, para disminuir las recurrencias, el trimestoprim tendía a ser más efectivo que la pirimetamina, que la clinda y que la citromicina en ese orden. Pero en general, la mayoría de los estudios que existen no tiende a haber como una superioridad de un tratamiento sobre el otro. Bueno, los esteroides. Los esteroides son muy útiles en el tratamiento de la toxoplasmosis, sabiéndolos usar. Se usan a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso y en general están indicados cuando tienen mucha inflamación. Se sabe que la retinitis, la retinocondritis que produce la toxoplasmosis no es nada más por la infección activa, también hay un componente autoinmunitario de la respuesta inmunológica hacia el parásito. Entonces, pueden ver que con algunos pacientes con los puros antibióticos no van a mejorar considerablemente hasta que les ponen esteroides, ahí es cuando empiezan a mejorar. En general, por ejemplo, los ejemplos que les mostré que tenían mucha vasculitis de retina, mucha inflamación en el vítreo, ahí es donde la prednisona puede ayudar mucho. Pero en general los solemos usar casi siempre como adyuvantes. Es importante ponerlos 1 o 2 días después de haber iniciado los antibióticos, aunque hay especialistas que los usan al mismo tiempo y no tienen mayor problema. Lo que sí es importante es no usarlos solos, o sea, sin los antibióticos. Sí llega a haber pacientes con toxoplasmosis tratados con prednisona oral, con esteroides de depósito y llegaban con focos de necrosis muy, muy grandes. O sea, tienden a empeorar el cuadro. Entonces es muy importante siempre combinados con los antibióticos y de preferencia 1 o 2 días después de haberlos iniciado. Una vez que esté inactiva la lesión, pues hay que suspenderlos, de preferencia. Primero se suspenden los esteroides, después los antibióticos. O sea, no hay que suspender primero los antibióticos y luego los esteroides porque se puede reactivar. Entonces, primero se suspenden los esteroides, luego los antibióticos. Y en general, cuando empiecen a ver que inicia el proceso de cicatrización, se puede hacer la reducción. En enfermedades infecciosas, la reducción de los esteroides puede ser un poquito más rápida que en las enfermedades autoinmunes y no necesita ser tan crónico su uso. O sea, se puede usar por menos tiempo. Y en toxoplasmosis sí, están contraindicados los esteroides de depósito. Eso sí puede hacer que empeore mucho la infección. Eso sí, no, para nada. Eso sí es muy, muy importante de recordar, que no usa esteroides de depósito en toxoplasmosis. Como les decía, se pueden usar intravitreos de clindamicina con dexametasona o solo de clindamicina, nunca de dexametasona sola, como adyuvante al tratamiento. Por ejemplo, son muy útiles en el embarazo o en pacientes que tienen intolerancia al tratamiento oral. Y sí llegamos a tener casos como muy, muy agresivos que respondían al tratamiento típico con antibióticos y esteroides, pero tendían a tardar más en la resolución o a ser como más refractarios. Ahí es donde los intravitreos tienen mucha utilidad. Y también se pueden usar como concomitantes en lesiones que amenazan la visión, cuando están cerca de la mácula y el nervio óptico.
que es muy similar, por ejemplo, a la retinitis por CMV, que se usaba el ganciclovir oral, y si son lesiones que amenazan la visión, se suele poner ganciclovir intravítreco. Y bueno, la profilaxis está indicada en pacientes evidentemente inmunocomprometidos y se puede individualizar cada caso. O sea, si es un ojo único, vale la pena 100% la profilaxis, dependiendo de dónde esté la lesión. Por ejemplo, si es una lesión cerca de la mácula o del nervio óptico, tal vez vale la pena dejarlos en profilaxis si tienen riesgo de que la reactivación les afecte la mácula o el nervio óptico. Y está controvertido si la profilaxis es útil en cirugía o no, porque ha habido casos de toxoplasmosis que se operan de cataratas sin mayor problema, sin profilaxis, pero hay quienes tienden a preferirla. Tal vez donde sí es en cirugía vitreoretiniana, tal vez ahí sí usar la profilaxis. Y también en pacientes que tienen múltiples recurrencias. O sea, si tienen más de un episodio por año o más de 3 en 2 años, vale la pena usar la profilaxis. Para la profilaxis se utiliza trimethoprim con sulfamethoxazol 3 veces a la semana. Generalmente se los dejamos lunes, miércoles y viernes. Y solamente el trimethoprim. Generalmente para la infección activa tendemos a combinar 2 antibióticos. Y pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer a la sesión. Pues muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar tiempo para preguntas. El doctor Gabriel Gómez dice: hola doctor, buenas noches. En pacientes embarazadas con una cicatriz corioretiniana sugerente de toxoplasmosis, ¿se debería iniciar tratamiento con espiramicina o cuál sería la conducta más correcta en estos casos? No, o sea, si tiene una cicatriz previa, o sea, si tiene una cicatriz de toxoplasmosis inactiva, no conlleva ningún riesgo de transmisión fetal. En ese paciente, pues sí es necesario hacer una serología IgG-IgM. Si es una primo-infección, que no creo, o sea, porque las primo-infecciones tienen lesiones activas, tendrá IgM positiva. Pero si solamente tiene IgG positiva y tiene una lesión corioretiniana antigua, no es necesario tratarla. Como les decía, el tratamiento con antibióticos y esteroides únicamente es útil en la fase aguda de la infección. No sirve, o sea, no ayuda en nada en una cicatriz, en una lesión antigua. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Orozco? Yo tengo. En los pacientes que tienen indicación de dejar profilaxis, ¿por cuánto tiempo se deja la profilaxis? ¿Y es la misma dosis? Sí, es la misma dosis. Es trimethoprim sulfamethoxazol de 160 sobre 800 miligramos. Es la misma dosis cada 12 horas. La diferencia es que no se usa diario, se usa 3 veces a la semana. Y hay un estudio que concluye que la profilaxis, o más bien el riesgo de recurrencias es mayor mientras más cercano sea el periodo agudo. Es decir, si tú tienes un cuadro de toxoplasmosis activa, aguda, una vez que ya cicatrizó, la reactivación es más frecuente en las primeras semanas, en los primeros meses. Conforme más pasa el tiempo, se vuelve más rara la recurrencia. Se supone que el periodo más elevado de recurrencias es el primer año. Entonces, generalmente, en un paciente que tiene muchas recurrencias, solemos dejar la profilaxis durante un año, que es el periodo que se sabe que es el más frecuente de recurrencias. Una vez ya pasando el año, se puede individualizar cada caso y decir, ok, esta es una lesión periférica, no está cerca de la mácula o del nervio óptico. Bueno, pues podemos considerar suspenderlo después de un año y ver cómo se comporta. Pero, por ejemplo, si es un ojo único, la lesión está muy cerca del nervio óptico o de la mácula y conlleva mucho riesgo tener una reactivación, se puede quedar el tratamiento por tiempo indefinido. Gracias. A ver, pregunta la doctora Laura Sáenz. Buenas noches, doctor. Disculpe. En casos en que únicamente la IgG está activa, pero clínicamente parecen
lesiones activas, ¿cómo se procede? Y la segunda pregunta, ¿en algún momento usted repite el perfil para IgG e IgM para control o algún seguimiento? Ok. Como les decía, la seroprevalencia en México es alta. O sea, Yo me a ver si venías. si le hiciéramos serología a la población general, encontraríamos muchos pacientes positivos asintomáticos. O sea, en realidad la serología únicamente nos ayuda para apoyar nuestra sospecha diagnóstica. O sea, si tenemos un cuadro de inflamación activa típico que sugiere toxoplasmosis, en realidad no importa cómo estén las inmunoglobulinas. O sea, si tiene IgG positiva, lo más probable es que signifique que ya tuvo toxoplasmosis alguna vez y esto es una recurrencia. Como les decía, cuando tenemos la lesión típica, que es la cicatriz, y al lado el foco de retinitis, son pacientes que ya tenían una lesión previa. Entonces, esos pacientes ya suelen tener la IgG positiva. Y, por ejemplo, si llegaran a tener una recurrencia, no sé, en un año, verán que cuando están activos se suben las inmunoglobulinas. Pero en general no solemos repetirlas como para, ya están bajando los títulos de anticuerpo porque no nos aporta mayor información. Lo más importante es ver el aspecto de la lesión, o sea, que los bordes se vean más nítidos, que la lesión se esté aplanando y que eventualmente termine en una cicatriz. Eso es lo que seguimos para, la lesión está mejorando, ya está inactiva. O sea, no nos aporta nada el que, ya bajaron los títulos de anticuerpos. Porque como le puse en la tablita de los anticuerpos, la IgG puede permanecer elevada hasta un año en esta tablita. Entonces, en general, no usamos los anticuerpos para control. Nada más los usamos para apoyar nuestra sospecha diagnóstica. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Velasco? En cuanto al tratamiento, por ejemplo, con trimethoprim, con sulfametoxazol, el tratamiento de alguna lesión activa, ¿por cuánto tiempo se deja? En general solemos dejar el tratamiento de entre 4 a 6 semanas. 4 o 6 semanas. Como mínimo, o sea, no son tratamientos cortos. Generalmente, un caso típico es más o menos 6 semanas de antibióticos. Ya cicatrizó la lesión, se suspenden los esteroides y se dejan tal vez cubierto unas 2 semanas más de antibióticos, dependiendo de qué tanto tarde en cicatrizar. Pero el promedio es más o menos de 4 a 6 semanas de antibióticos. ¿Y los esteroides los usan en dosis reducción? Sí, o sea, generalmente les dejamos los esteroides en cuanto vemos que empieza a mejorar, que empieza el proceso de cicatrización, ahí empieza la reducción. Y una vez que está cicatrizada, se suspenden. Generalmente, como no es una enfermedad inmunológica, es algo infeccioso, hacemos reducciones más rápidas. Generalmente reducimos cada semana. Por ejemplo, si empezamos con 70 miligramos, vamos a hacer 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Así cada semana. Es una reducción algo rápida. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Orozco? Si no hay más preguntas, pues no me queda más que agradecer a Eduardo por su disposición para compartirnos sus conocimientos. Espero que esta sea la primera